Estamos haciendo este vivo súper improvisado, así nomás, para una charla, un debate con un chico que es pro aborto, está en favor de matar bebés. Eso, cada uno vamos a exponer nuestros argumentos de por qué pensamos como pensamos. Vamos a ver qué sale. La verdad que esto es muy improvisado. Yo estuve estudiando toda la noche y ya me predisponía a acostarme a dormir. Pero bueno, justo el chico podía, parece que tenía un tiempito libre, entonces dije, bueno, me voy a levantar un ratito y vamos a debatir un ratito. Hace mucho, la verdad, que no debatía. Recuerda al público que hace rato nosotros queríamos tener un debate, que esto que el otro, y yo salía de la cuenta, tardaba 3 días en entrar, después justo hoy, no sé, se alinearon los planetas, así que ¡woo! Pero Sí, a mí me pasaba lo mismo que, ¿cómo se llama? Por tener en tiempo de exámenes y tenía un chingo de tareas, un buen de cosas y ya no tenía tiempo, pero pues ya salí y pues a ver qué ahorita qué será. ¿por qué consideras que, no sé si estás de acuerdo con la legalización, ¿por qué consideras que debería de ser legal? Para mí no debería ser legal, pero bueno. Bueno, ahorita por lo que vi, bueno, estuve investigando bastante de los pro vida. Es que siento que existe un problema social y filosófico en el que se iguala persona con cigoto. Yo no creo que cigoto sea lo mismo que persona. Bueno, ustedes se basan más en el hecho biológico de que se da por la concepción. Para mí, yo no lo veo como una persona, yo lo veo más cuando sale oficialmente del vientre de la madre. Para mí, esa es una persona y es una fase en la que se va desarrollando, ¿no? El cigoto. Entonces, por eso yo no lo considero, o sea, ustedes lo consideran más como una vida, en mi caso siento que es relativo. Entonces, Lo que pasa es que persona, para ser persona tenés que tener una vida personal propia que se distinga notablemente de la de los demás. Me parece que todos arrancamos siendo un cigoto, entonces, bueno, persona porque tiene una vida personal. Pero para colmo, si te vas a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 6 dice que justamente dice todo ser humano es igual a persona. Creo que lo que gestan las es un ser humano, pero vos qué considerás. claro, es que, por ejemplo, y eso lo vi de tu canal, me pareció muy interesante, en el que decían que ser humano no puede ser lo mismo que persona, porque ser humano se refiere más a la parte biológica, mientras que persona se lleva más una parte social y jurídica. Entonces, realmente el debate no es sobre saber qué es ser humano, porque en sí tenemos los mismos, tenemos los genes y tenemos las características de la raza Homo sapiens, ¿no? Sino que el debate viene más sobre qué es ser persona y, o sea, nuevamente repito, para mí ser persona es cuando sale del vientre de la madre y no cuando viene en este cigoto, ¿no? En la unión de gametos sexuales. Bueno, así lo considero yo y pues así es al menos mi punto de vista. Arrancaría siendo persona cuando nace. Si esto, digamos, vos estarías verías bien o correcto, digamos, matarlo hasta justo antes de que nazca o no. Como no entendí esa parte. Es que no siento que, o sea, no se puede igualar, o sea, no es como un asesinato en sí, porque se va desarrollando, o sea, no puedes, o sea, igualar el bebé con el cigoto. Es como la fase en la que se va desarrollando, inclusive si tú ves el cigoto es pues muy pequeño, o sea, es más pequeño que el tamaño de un alfiler, entonces, pues, difícilmente yo le veo una similitud con una persona. Entonces, aparte siento que esto de defender al cigoto o la potencialidad que tiene de esta, limita mucho pues sí, la calidad de vida de los papás. O sea, yo lo veo así, limita mucho a la mujer, sus aspiraciones de vida. Entonces yo siento que lo de persona es más relativo, más como filosófico. Entonces por eso no me meto tanto en esos asuntos y veo más en sus implicaciones como sociales que tiene. Sin lugar a dudas, traer un hijo al mundo en una situación fea sí le va a complicar la vida de los padres, eso sí. Pero escuchá, pero ninguna mujer aborta en etapa de cigoto. O sea, el cigoto es el primer día nomás. Después se hace un embrión, después feto, obvio. Las mujeres no abortan en etapa de cigoto, o sea, es Pero, por el primer ejemplo, día. ¿qué pasa con las pastillas anticonceptivas? No sé si tú lo consideras como un aborto o no, o cuál es como tu idea de aborto también. Abortar es
matar a una persona concebida cuando está en el periodo intrauterino. Digamos, los métodos contraceptivos evitan que aparezca un nuevo ser humano. Es decir, ahí, por ejemplo, evitar una concepción no sería un aborto, ¿no? Claro. Vos hablabas de que un cigoto no es una persona, ok, pero ninguna mujer aborta en etapa de cigoto. Es decir, la mayoría abortan cuando ya es un feto o un Claro, embrión. estoy totalmente de acuerdo, pero, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, en la pastilla del día después? O sea, ¿qué pasa con, o sea, con la pastilla, justamente? ¿Lo consideras un aborto? Yo, particularmente, yo no investigué todavía cuál es el mecanismo de acción de la pastilla del día después. Dicen supuestamente que bloquea al espermatozoide de que llegue al óvulo. No sé si debe ser Ujú. verdad, yo por eso no tengo una opinión. Hay providas que dicen que es abortiva, otros que no, yo no lo investigué, por eso no me arriesgo a dar una opinión. Pero lo que te digo es que cuando está concebido y Sí, está, claro. la mayoría abortan antes de las 12 de gestación, o sea, que ahí eso es una persona, porque tiene una vida particular, personal, obvio, no es lo mismo que un bebé de 9 meses, pero como vos decías que es persona cuando sale del útero, cuando está dentro del útero al mes número 9, al no ser persona, o sea, sería correcto aún así aniquilarlo o no. ¿Vos qué opinas? A mí me da, pues, bueno, se me hace un dilema ético, porque en el sentido, yo sin fijarme en la vida o sea, que cuando estaba dentro del vientre de la madre, yo no me fijo en eso, yo, o sea, vuelvo a repetir, no creo que sea persona, pero donde sí me causa una pequeña contradicción es cuando el embarazo está muy avanzado, porque cuando entre más esté desarrollado el embarazo, más posibilidades hay que una mujer pueda perder la vida o que tenga más complicaciones y eso sí se me hace un poco, no sé, un poco difícil en esta etapa. O sea, por ejemplo, vi que en muchos países europeos, lo máximo que se permite abortar es a los 5 meses, no por una cuestión de que se considera persona, sino por la seguridad de la madre. Entonces ahí sí es donde, pues, es cuestionable, ¿no? Hasta dónde puede llegar un aborto, dónde es saludable. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas? O sea, ¿hasta cuándo? O sea, tú, desde que se unen los gametos sexuales ya es vida. Bueno, por lo que entiendo. Sí, es lo que establece la ciencia, digamos, arranca la vida de un nuevo individuo. De última, digamos, aumentan los riesgos cuando progresa el embarazo, aunque si es con cuidados muy intensivos, no llega a correr riesgo la vida de la persona que Claro. gesta. Lo que se podría hacer, en lugar de aniquilarlo al bebé, se lo podría sacar vivo, se lo manda a neonatología y después alguna familia lo adoptará. ¿Qué te parece esa solución? En vez de matarlo. Es que no sé, es que sinceramente me preocupa mucho esto de esta ideología provida de qué hacer con los ya nacidos, porque por ejemplo aquí en el Estado de México pasó de que dos pubertos literalmente menores de 15 años ya eran padres, entonces era una decisión porque se metió como los provida y los pro aborto y era como de pues sí debe de abortar, no debe de abortar, o sea sí debe de abortar, porque pues son muy niños, ¿no? Van a desperdiciar prácticamente su vida, pero si no, ¿cómo se llama? Pero si abortaba a la chava, está mal. Entonces, sí me parece como un tema muy delicado en esos eventos muy particulares. O sea, ¿y qué hacer con los ya nacidos? Porque yo no veo que mucha gente provida se preocupe por niños con maltrato en orfanatos cuando sufren condiciones totalmente miserables. Entonces, sí es un poco preocupante qué hacer con los ya nacidos, ¿no? Bueno, al menos yo veo así. Sí, bueno, acá por ejemplo en Argentina, 3 millones de personas se levantaron a marchar en contra del aborto y yo no veo 3 millones de personas que vayan a adoptar niños. Sin embargo, afortunadamente en Argentina, por ejemplo, hay 3.000 niños para adoptar y hay 100.000 familias que los quieren adoptar. Lo que pasa es que no sé por qué el Estado tarda en darles los papeles. Sí, claro, es un tema totalmente burocrático. A mí lo que me enoja mucho de mi país, en México, es de que no les dan el derecho de adoptar un hijo por el papeleo enorme que hay. Inclusive hay más parejas que quieren adoptar niños, o sea, que niños, y es totalmente una contradicción. Y pues sí es
preocupante de que los niños, por culpa de la burocracia, sufran esas consecuencias. Entonces sí es un tema delicado. Entonces, en lugar de matarlos en el vientre, los dejamos nacer y mejoramos el sistema de adopciones y ahí todos contentos, no morimos. ¿Qué decís? Pues, bueno, es que no sé. Es que yo siento, inclusive, que si el Estado brindara mayor educación sexual, el índice de abortos per cápita disminuiría increíblemente. Si es el caso de Europa, o sea, en el caso de Europa se les da una educación sexual muy fuerte a los adolescentes y también las instituciones médicas procuran, pues que las mujeres puedan abortar de una forma segura y ya los abortos inclusive se reducieron. Yo creo que condenar o prohibir el aborto no le veo como ninguna solución al statu quo, entonces siento que el Estado tendría que hacer algo, en mi punto de opinión. Bueno, esto de que en los países donde se ha legalizado ha bajado la tasa de abortos es bastante discutible. La evidencia empírica muestra que suben en todo caso o que se mantiene constante, bajando un poquitito algunos años, después vuelve a subir un poquitito y sigue constante. No sé de qué país estarás hablando quizás, pero por ejemplo allí donde dan educación sexual, ponen en adelantamiento el uso de los genitales de los adolescentes y de los pubertos y quedan embarazadas las chicas. El aborto es legal, ellas van, abortan y por eso es que tienen bajo embarazo adolescente, porque los embarazos se terminan y son muy poquitas las que continúan y llegan a dar a luz. No sé, la verdad que solucionar las cosas masacrando personas inocentes para mí está mal. Fíjate que, o sea, vos no hubieses llegado a la vida si tu madre tuviera el mismo pensamiento. O sea, sí, ya sé ya que seguramente ella te quiso tener. Claro. ¿Cómo es tu familia? O sea, ¿ellos están todos de acuerdo con el aborto o qué? Bueno, en mi caso, de mi familia sí están a favor del aborto. Acá son matabebés, ya dirían unos. Pero es que a veces yo me pongo a preguntar, o sea, si aún así yo no hubiera nacido, supongamos, si mis papás a la hora de concebirme hubieran estado mal económicamente o mal emocionalmente, yo hubiera preferido que no me hubieran tenido, porque me parece una cuestión egoísta de fijarse en la potencialidad del cigoto en lugar de las situaciones actuales que sufren los padres, ¿no? Por eso es lo que yo te decía la otra vez, o sea, si hay chicas de escasos recursos, que no tienen una buena estabilidad socioeconómica o inclusive mental, ¿para qué van a tener un feto con el que duramente van a poder proveerlos de sus necesidades básicas? Entonces ahí me parece, sobre todo creo que el problema de este debate es sobre concebir qué es persona y qué no, porque bueno, ese es como el punto del debate. Yo creo que abortar yo no lo veo como sinónimo de genocidio, porque no veo que persona sea igual a cigoto o las fases del embarazo. Entonces ese es como el problema que puede surgir. Yo considero que cuando tú eras un cigoto, no eras una potencial persona, ya eras una persona con todo el potencial para hacer lo que sos hoy, pero cuando vos decís lo de que se pone en duda si es persona o no, a ver, el cigoto tiene una vida personal. Sería sí, no, porque son personas, pero jurídicamente tampoco. O sea, inclusive cuando son las fechas de nacimiento, te toman en cuenta cuando sales del vientre, ¿no? Inclusive cuando tus papás tienen coito. Entonces, o sea, y para mí persona es cuando sale del embarazo porque ya se completó las fases del embarazo, pero no lo veo así que por la unión de gamentos sexuales. Es, por ejemplo, de una planta. O sea, por ejemplo, ves la flor de una planta y viene una abeja con los gametos sexuales de otra planta y al unirse se forma una semilla, y semilla no es lo mismo que una planta, porque, o sea, si bien la semilla puede ser una planta,
no son lo mismo. Entonces, por eso yo no lo veo igual. Solo que, claro, el cigoto es como un ser humano, pero está en la etapa inicial del desarrollo. Es un periodo del desarrollo más y de vuelta ninguna mujer aborta en estado de cigoto, pero bueno, son detalles. A lo que iba es... Sí, claro, o sea, abortan más adelante, sí. O sea, ¿quién va a abortar casi de primer día? Es ilógico. sí, claro. Con Sí, respecto a que toman tu nombre y tu fecha de nacimiento cuando uno sale del útero, bueno, eso es una convención social que se ha tomado porque la palabra parto o nacer significa cuando se te ve recién, cuando salís a la luz del día y por fin se te puede ver. No se toma la fecha de la concepción porque es prácticamente imposible determinar el día exacto, la hora, la fecha donde hemos sido concebidos. De hecho, cuando los 7 autores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estaban escribiendo la Declaración Universal, ellos se preguntaron eso justamente. ¿Cuándo rayos una persona es concebida? Entonces, como ellos, esto la ciencia no lo podía saber todavía y hasta el día de hoy no se sabe, por eso ellos pusieron en el artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados claro. de razón y conciencia y deben protegerse los unos a los otros. Ellos aclararon que cuando pusieron la palabra nacer, eso lo pusieron porque el ser humano ya venía desde el vientre con dignidad y derechos intrínsecos, dando a entender que desde la concepción se tienen los derechos, pero bueno, primordialmente el derecho a la vida, ¿no? Yo, digamos, te invitaría a reflexionar que con el aborto nos estamos perdiendo de muchas personas valiosas, de muchos científicos, personas que hubiesen descubierto curas para enfermedades, ingenieros, médicos sorprendentes. Es decir, no sé, fíjate, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que es un jugador muy famoso, él es muy solidario, ayuda a muchísima gente pobre, como vos recién decías, y él se salvó de un aborto. Es decir, no creo que el aborto sea la solución para la pobreza. Creo que hay que eliminar la situación de pobreza y no a los pobres. ¿Vos qué pensás? Yo siento que se debe de erradicar y poner un énfasis en los problemas actuales, ¿no? O sea, por ejemplo, en la pobreza, y ya con los ya nacidos, porque inclusive tú tienes un niño y, o sea, aunque sea, ya hubiera estado en el embarazo, después de todo, no necesariamente es sinónimo de que vaya a ser un científico. O sea, siento que las condiciones actuales son las que los hacen ser, buenas o malas personas. Yo no siento que realmente, o sea, que me digas, ay, van a salir del vientre de la madre y todos van a ser buenas personas, me parece como algo utópico. Y, o sea, yo siento que el Estado se debe más enfocar en los problemas sociales actuales como la pobreza, la desigualdad, la delincuencia, porque eso sí afectan a los niños de ahora y eso sí los pueden hacer, como tú dijiste, un científico o los pueden hacer un delincuente. Entonces, yo siento que se deben enfocar más en el presente, o sea, de los niños, y en el presente de los niños y no en lo que un futuro cigoto podría ser. O sea, inclusive en física me gusta esa teoría, se llama la teoría del caos, en la que pone que eventos que suceden a la misma cosa pueden tener resultados totalmente diferentes. Entonces, en este sistema social caótico, siento que el Estado debe poner regulaciones, el bienestar de la sociedad, para que no, pues sí, para que no exista mayor desigualdad y no se vuelvan en gente de mal. Bueno, pero fíjate que, por ejemplo, el niño por nacer, es decir, los fetos, los embriones, también está en una situación de desigualdad digamos, nosotros nunca dejamos las decisiones en manos del más fuerte. Siempre se empodera al más débil. Tengo entendido, digamos, no sé por qué restarle valor a los no nacidos, digamos, que no entiendo por qué no serían personas todavía. Axel, Acru. Sí, es, sí, es un tanto difícil, pero, o sea, me causa mucha confusión este tema como de involucrar a la religión o sea, con cualquier movimiento. Pero, por ejemplo, en el caso de los Provida, para ser más específicos,
Me parece interesante que hace 50 años, en los años 70, muchos católicos se oponían al uso de anticonceptivos, con lo cual, o sea, podemos hacer una analogía de los años 70 y ahora, de que como antes va evolucionando, ¿no? Esto de que no usaban métodos anticonceptivos, inclusive una figura emblemática era Teresa de Calcuta, con ahora, con el 2020, que restringen el derecho a abortar. Entonces, me parece como algo subjetivo, o sea, por cada quien, qué es considerado persona o no, es un debate más filosófico, pero me parece sorprendente cómo el dogma de la Iglesia Católica ha evolucionado el pensamiento de los providas actualmente, porque el aborto no es algo nuevo, o sea, es algo histórico que se lleva haciendo y se seguirá practicando, porque el aborto seguirá siendo clandestino y no le veo ninguna objetividad al movimiento, porque si se prohíbe o se restringe el aborto, se seguirá practicando, se seguirán perdiendo vidas, no creo, no siento que prohibiendo el aborto se solucione algún problema, entonces ahí sí no sé. ¿Cuál piensan que es su solución o cómo piensan mediar este gran conflicto? Cuando vos decías que el aborto es algo histórico, bueno, los derechos humanos también son históricos. Los seres humanos tenemos derechos inalienables, tenemos una dignidad intrínseca. Me parece que nos tenemos que comportar fraternalmente los unos con los otros. Y los derechos humanos existen y están para proteger a los seres humanos desde el inicio de los tiempos hasta el final de la historia. Es por eso que tenemos que defender a los seres humanos que no han nacido. El aborto viola los derechos humanos, es mi postura. Respecto de cómo frenar los abortos, para reducir o bajar al mínimo los abortos, lo que hay que hacer es restringir más los abortos, no legalizarlo. Al legalizarlo, la evidencia empírica muestra que algunas mujeres lo utilizan como un método anticonceptivo. Esto también impacta en la cabecita de los hombres que son más irresponsables, embarazan a las mujeres y las dejan así nomás. Los jefes tiranos de los trabajos les dicen a las mujeres, en este país el aborto es legal, ya sabes qué hacer si vos querés conservar tu trabajo. Es decir, se la empuja a la mujer a abortar como si nada, y si perdemos ese valor de la vida, si perdemos, si nosotros restringimos el derecho a la vida, después se va a suceder de que vamos a empezar a matar personas nacidas. Por ejemplo, y aquí sí me gustaría preguntarte a vos, hay algunos filósofos abortistas que ellos dicen que sería permisible inclusive matar bebés 48 horas después de nacidos, porque todavía no serían personas, hasta que los padres los reconozcan 2 días después de nacidos, 48 horas sería. Eso, No, yo creo que es una postura totalmente radical y absurda, porque, o sea, estás hablando de que los padres tuvieron 9 meses para decidir si querían dar a luz un nuevo ser, bueno, una nueva persona, a mi punto de vista. Entonces, se me hace una total irresponsabilidad, ¿sabes? O sea, para que esos 2 días no le veo nada si tuviste 9 meses para tener esa decisión. Para mí, ya cuando nace el bebé, ya es cuando se asume la responsabilidad de los padres de la crianza del bebé y no se me hace una forma idónea de matar a un bebé. Eso sí ya se me hace, pues, cruel. Eso ya caería en algo cruel. Y en lo que, y en tu punto anterior, en lo que dijiste de que se tiene que restringir más el aborto, pero ¿no crees que aún así seguirán operando abortos clandestinos? ¿No crees que seguirán las mujeres utilizando cualquier herramienta para tener un aborto, provocarse un aborto, inclusive de una forma insegura? Pues, por ejemplo, con las drogas, aún así, si se limitan y se combaten y todos se seguirán vendiendo drogas, o sea, es lo mismo, prohibir algo no es sinónimo de que no va a existir o de que va a desaparecer. Entonces, sí, ese es como mi pregunta, porque no veo ninguna objetividad en el movimiento. Porque, o sea, y lo que dijiste también de los derechos humanos, o sea, sí, pero hay que entender que obviamente que el aborto era anterior a los derechos humanos.
porque el aborto es algo que hemos desarrollado como Homo sapiens a lo largo de la historia, y los derechos humanos estás hablando que pues no tiene muchos siglos que acaba de pasar, diciendo que los derechos humanos es algo también conveniente, el decir que es persona, que no es persona, y evitan meterse en esos argumentos religiosos, bueno, no en argumentos religiosos, en esos argumentos sobre qué es persona para no tener una contradicción. Bueno, así es como mi punto de vista. Ninguna prohibición ha logrado reducir a cero lo que pretendía combatir. El ejemplo más cercano que se me viene es, por ejemplo, no sé, qué sé yo, los robos están prohibidos y igual van a ser. En 2018, acá en Argentina, aumentaron los robos, se aumentaron a pesar de estar prohibidos. Pero, o sea, ese no es el punto. Yo lo que quería ir es a la listita de cosas que yo tiro ideas para reducir el número de abortos para proteger a los niños no nacidos. Acá un cachito, acá estoy buscando la lista, por favor. Una, perseguir a médicos abortistas y cerrar clínicas clandestinas. Ya sé, no te gusta. Dos, prohibir la circulación y entrada al país de misoprostol y dispositivos AMEU. AMEU es el aparato que absorbe al niño no nacido. Tres, claro. Tres, acompañar a las mujeres, poner centros de atención a mujeres vulnerables, porque una cosa que me olvidé de decir, por ejemplo, es que más o menos al 80% de las mujeres que si uno se acerca y le brinda ayuda, ahí está la objetividad del movimiento Pro Vida, queremos ayudar a las mujeres. Si uno ayuda a las mujeres, el 80% de las mujeres no aborta, no quieren abortar. El otro restante sí, igual siguen, van a abortar. Cuatro, dar educación sexual con valores de planificación familiar, educar a las mujeres que el aborto es un asesinato, promover el sexo anal o métodos contraceptivos que sean 100% eficaces, no como el preservativo, por ejemplo, que es 5% de los preservativos vienen fallados. Si vienen fallados, van a haber embarazos no deseados. ¿Y qué van a hacer? Van a ir a abortar si tienen un embarazo no deseado. 5, y por último, alentar la adopción, agilizar papeles, si se me permite un 6, que es mejorar la economía de un país, hacer que haya un PIB crecido, sostenido, porque eso baja los números de abortos. Ahora respondiendo lo último, sí, que si nosotros los prohibimos van a seguir habiendo mujeres que mueren, que se van a seguir perdiendo vidas. Lo que pasa es que si una persona muere cometiendo un delito, me parece que es culpa de la persona que comete el delito y no culpa de aquellos quienes nos oponemos a ese delito. La culpa de que se mueran las mujeres en abortos clandestinos la tienen los pro aborto, porque ellos son los que la alientan, los que la aconsejan a la mujer a abortar. Inclusive hay grupos que les entregan pastillas de misoprostol, se los venden, y después muere la chica, la mujer. Y nosotros los pro vida no queríamos eso, o sea, eso nomás quería decir. Y una cosita muy chiquita. ¿Cuándo considerás que inició tu vida como persona? Como persona, cuando yo nací del vientre de mi madre. Yo así lo veo. Cuando tomé ya conciencia autónoma sobre, y ya me empecé a cuestionar, yo creo que ya a partir como de los 15 me llegó con una parte en la que ya yo creo tener ya un pensamiento autónomo, ya, o sea, en esa parte libre albedrío, pero yo persona, ya cuando salí del vientre de mi madre, así yo lo veo yo. Yo no veo que, o sea, cuando se unieron los gametos sexuales de mis padres, era una persona. Era como las fases en las que me iba yo desarrollando. Sobre tus puntos me parecen muy interesantes. Creo que me parece excelente de que se les dé educación sobre planificación familiar y educación sexual, porque ser padre y ser madre es una tarea muy ardua. Y yo creo que, por ejemplo, no es lo mismo que una señora de 40 lleve la misma atención que una chica de 15 años. Creo que es importante que se les dé una educación a temprana edad sobre sobre la planificación familiar. En este punto estoy totalmente de acuerdo, pero creo que la persecución
de médicos abortistas parece como, ¿cómo decir? Inclusive, o sea, aunque sea para ti, si las ideas te parecen radicales o genocidas, para mí no deben inclusive de perseguir, o sea, no los deben de perseguir o no los deben de asesinar o exportar, para mi punto de vista. O sea, suena como muy conveniente tener una oposición y esa oposición mandarlos al diablo. Entonces, ahí se me hace un poco, o sea, inclusive ponte a pensar, si un movimiento nunca tuviera su otra polaridad, ese movimiento no te daría miedo porque podría volverse, aparte de que hegemónico, totalmente autoritario. O sea, supongamos, sacan a todos los pro aborto, así. ¿No te daría miedo en lo que los pro vida se podrían convertir? Porque si ya tuvieron una idea de sacar a sus adversores, pues nada más van a tener la ración ellos. ¿No te da miedo como su hegemonía? Como en ese problema, porque políticamente así ha pasado. Digo, tienes la URSS, la Alemania, en temas políticos así ha pasado. Entonces siento que es necesario inclusive que exista esta oposición para que el movimiento tenga con qué cuestionarse, tenga con qué mejorarse. Así es mi punto de vista. No creo que sea idóneo persecutir a los que no van a tus fines. Así yo lo veo. Pero sí me parece interesante los demás puntos. Si crece la economía, ¿se van a reducir los abortos? Es como una pregunta. ¿Por qué debería de reducirse los abortos? Ahí sí es una pregunta, como que ¿en qué relación tiene la economía con este movimiento? Recién decías que en los países donde se ha legalizado bajan los abortos. Bueno, no es en todos, sí, en algunos países, y en algunos de esos países, según la Planned Parenthood, cuando hay una mejor economía, la causa de la bajada de los abortos es justamente que crece el PBI, mejora la economía, y las mujeres cuando quedan embarazadas, aún con un embarazo imprevisto, ellas quieren tener al niño porque tienen más dinero, obvio, para criarlo. Pero bueno, es una idea que tiro, mejorar la economía. Nos conviene a todos también, de paso. Pero, por ejemplo, cuando tú tienes un país desarrollado, la mayoría son pro aborto. O sea, tú los quieres ver, países europeos, países, Estados Unidos, no sé qué país sea contra de pro aborto y que esté desarrollado. Ahí sí es pregunta, ¿qué país desarrollado no permite el aborto? Ese tema no lo estudié todavía, el tema de los países. Lo que sí sé es que apenas en el mundo hay 66 países nada más que aceptan la liberalización del aborto, y hay 130 países que lo restringen o lo prohíben. Mayoritariamente el planeta pro vida, le otorga derechos humanos a los niños por nacer. Ahora, hasta los años 70, la mayoría de esos 66 países no tenían aborto legal. Estos países aceptaron el aborto no para bajar la mortandad ni para mejorar sus economías. Esos países ya tenían una economía desarrollada desde antes de legalizar el aborto, y es más, tenían baja mortandad materna desde antes de legalizar el aborto. Por ejemplo, los países nórdicos. ¿Sí? Yo después, si quieren, puedo los datos. Lo que pasa es que esos países, desde los años 70 para adelante, empezaron a legalizar todos, hubo una gran campaña, ¿sí?, desde la ONU que se promovió con Estados Unidos a la cabeza, y todos los países lo fueron legalizando. Ahora, por fin, esta oleada de legalización vino para acá, para Latinoamérica, y se están peleando pro vida contra aborteros. Pero, ¿qué es lo último que me querías decir? Y paso a responder las cositas nomás. Ahí yo tengo un contraargumento, y es que decías que la mayoría de los países son pro aborto, son pro vida, como dándome a entender que la mayoría de países que estuvieran bien. Yo no sé, yo veo la analogía de que en 1900 la mayoría de los países castigaban la homofobia, castigaban las relaciones homosexuales y no por eso estaban bien. Aparte, es un poco de cuestionarse sobre dónde vienen esas ideologías, bueno, de esos países donde restringen el aborto. O sea, no... Sí es un poco cuestionable porque hay una diferencia, una polaridad entre los países más desarrollados con ideologías más liberales contra países más cerrados con ideologías inclusive hasta teocráticas, ¿no? Entonces, este es el único contraargumento que yo te podría decir. De lo demás, sería relativo ver si un país más desarrollado podría, ¿cómo se llama?, reducir los abortos. Lo que sí es un hecho es que muchos países desarrollados también han reducido
la tasa de natalidad. O sea, ha pasado en Japón, Corea del Sur, Canadá, países europeos. Entonces, tendríamos que ver cómo esa relación y también cómo podría afectar el aborto, por supuesto. Y sobre todo y yo tengo una pregunta hacia ti. O sea, por ejemplo, si una mujer la violan y obviamente estás hablando de que se unen los gametos sexuales, ¿está correcto dar a luz o no? Me parece que hay que convencerla de que dé a luz. Me parece que hay que... Pero ahora explayo, amplio más la respuesta y respondo los 3 puntos de Ok, antes. Que claro. habías dicho, bueno, que antes, en 1900, los países castigaban las relaciones homosexuales. Me parece que eso violenta la dignidad y los derechos humanos, no así con el aborto. El aborto sí violenta y choca contra los derechos humanos, en especial el derecho a la vida. Después, cuando vos decías que empezaste a ser persona desde el nacimiento, yo te invitaría a reflexionar de que en realidad la vida personal ya la tenías desde antes, era desde tu concepción, no desde que naciste. Bueno, esos son detalles. Después decías que a los 15 años empezaste a pensar conscientemente, pero es que, bueno, acorde a la ciencia, desde los 3 años los seres humanos son capaces de razonar conscientemente. Después, Claro. con respecto a perseguir a los médicos, ¿qué opinas de que, o sea, yo digo, metamos presos o castiguemos con una multa a los médicos que hacen abortos? ¿Por qué? Porque violan el juramento hipocrático, que el juramento hipocrático dice respetar la vida humana desde la concepción. Ahora, un médico estudia para salvar vidas, no para aniquilarlas. Pero, ¿vos qué opinás de cuando el movimiento abortista quiere obligar a médicos pro vidas a realizar abortos? Aún así vaya contra los dictados de su conciencia. ¿Eso estaría No, bien? yo creo que en ningún momento se le puede obligar o sea, sí, comparto tu punto de vista. Me parece ridículo que tú obligues al médico que realice un aborto, porque primero el médico tiene voluntad propia de saber si lo quiere hacer o si no lo quiere hacer, obviamente de su especialidad. O sea, no es lo mismo que haga un médico general a ya un médico que se dedique a los abortos, ¿no? Pero en este caso yo siento que sí, no se puede obligar a las personas, no se puede obligar a los médicos a abortar. No creo, si el médico no está de acuerdo, no. Pero para eso obviamente existen médicos que están a favor del aborto y pues a eso se especializan y a eso es su profesión. Entonces, y sobre el otro punto que me dijiste de los derechos humanos, pues yo no veo que los derechos humanos, inclusive hasta la misma OMS, hayan defendido los derechos de los homosexuales en ese entonces, porque hasta ese punto la OMS, y eso fue hasta los años 90, dejó de reconocer la homosexualidad como una enfermedad mental. Entonces, pues es relativo lo de los derechos humanos, porque pues sí, los derechos humanos pueden ser muy ideales, pero aplicados en la realidad, pues no tanto. Entonces, no es como que yo esté en contra de los derechos humanos, pero me parece que cualquiera puede agarrar los derechos humanos y distorsionarlos, tergiversarlos a su conveniencia. Entonces, o sea, lo mismo que yo he dicho desde el inicio, no se puede equiparar el cigoto con la persona. Para mí no se puede igualar, inclusive en los mismos derechos humanos, ponen persona por el mismo para evadir estos temas. Y de hecho creo que inclusive el debate llega a un punto muerto, pero el último punto que yo quiero tomar es por qué muchos pro vida toman este pseudo ideal de defender a la familia como de los años 50. No entiendo qué es defender a la familia o ese tipo de ideología de defiende la vida. Se los he escuchado muchos pro vida y desconozco sus raíces o cuál es pues sí, ¿no? La causa de este dicho, ¿no? Los países no son desarrollados por legalizar el aborto como tal. Como te decía, ya estaban desarrollados desde antes de legalizarlo. Lo que pasa es que me parece que son desarrollados por las medidas económicas que ellos tomaron, macroeconómicas, se le dice, medidas macroeconómicas que tienen que ver con reducción de impuestos, apoyar a los emprendedores, no endeudarse o endeudarse muy poquitito, etc. Después, si nosotros legalizáramos el aborto hoy en día,
nosotros seguiríamos siendo países en vías de desarrollo. Argentina, bueno, ahora está suspendida la ley, pero Argentina legalizó el aborto en diciembre y seguimos siendo un país pobre. Ok, hay que dejar que pasen varios años, pero, digamos, no sé, digamos, no le veo la correlación a legalizar el aborto y que aumente la economía, la buena economía de un buen país. Después, ¿por qué los providas se dicen defender la familia? Bueno, supongo que porque ellos ven mamá, papá, hijitos como la familia ideal, tradicional, por así decirlo, y el aborto debe ser una suerte de destrucción de la familia. O sea, matar a los hijos, digamos, no está bien desde mi perspectiva. Yo pienso que matar a los hijos es destruir la idea de lo que es una familia. No sé vos qué opinas. O sea, matar hijos, yo creo que es desde el momento que nacen fuera del vientre de la madre, o sea, porque, y sobre todo, o sea, los padres deben de tomar esta responsabilidad de saber cuándo quieren tener un hijo y cuándo no, o sea, por ejemplo, cuando están en el desarrollo de la madre, pues sí me parece, por eso tenemos justamente este debate, o sea, controversial, si es persona o no es persona, yo en mi caso no lo veo como persona, porque inclusive el movimiento yo veo que tiene varias restricciones a la vida sexual de la mujer, o sea, tiene ideas más conservadoras a las que yo no soy afín. Y ahí quiero tocar un tema, por ejemplo, tú me decías que sí, de los países desarrollados que no tenían relación con el aborto, pero ¿por qué los países más desarrollados con ideas más liberales son los que más han progresado? O sea, por ejemplo, tú ves a Francia en 1787 con la Revolución Francesa, y es de los países más desarrollados. Tú ves Estados Unidos, de los primeros países con democracia, y fueron de los países más desarrollados. Los que pusieron leyes para la igualdad de condiciones a la gente LGBTQ son los países más desarrollados. Y, por ejemplo, tú ves una clara relación entre países altamente conservadores, teocráticos, no sé, tú lo ves en Medio Oriente, en Latinoamérica, que son los que menos han progresado. Entonces sí podemos ver una relación muy fuerte entre los ideales liberales con los países desarrollados. Ahora, independientemente de su ideología de economía. Y también por eso yo te tocaba el tema de la familia, porque también hay mucha relación entre las ideas de pro vida con la familia de conservar la vida. Conservar la vida y la familia. Para mí, el de conservar la familia es un concepto totalmente manipulador, es un concepto totalmente conveniente sobre qué considerar familia y qué no considerar familia, y me parece muy peculiar que que las organizaciones, partidos políticos que prohíban el aborto son donde se encuentran ideales más conservadores del siglo pasado. Entonces, eso sí es un punto que yo quería tocar. Sí, estoy totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo cuando decís que justamente en esos países, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, donde, digamos, siempre han mostrado progreso en la humanidad, justamente de ahí vienen las mejores cosas. Lo que pasa es que en esos mismos países, querido Axel, también justamente han habido los peores genocidios, las peores... Sí, por supuesto. Sí, Tus derechos humanos son totalmente convenientes, porque tú ves Estados Unidos que quería una democracia, pero democracia ¿para quién? Para la gente blanca o la gente negra. Por eso es lo que te dicen los derechos humanos. Creo que siempre los países y los gobernantes o la sociedad se los han tomado por la cola y han querido hacer lo que quieran. Entonces, sí, en ese punto tienes totalmente mi apoyo. Aunque también en países no desarrollados también han hecho de las peores masacres, o sea, también es cierto. Tienes Sudán del Sur, tienes Ruanda, Medio Oriente, entonces es relativo porque el ser humano ha sido violento. Yo soy partidario de que el ser humano ha sido violento por una cuestión de supervivencia, entonces, pero bueno, creo que eso ya se está yendo a otro debate. Entonces, creo que oficialmente, bueno, yo por mi parte ya no tengo más puntos.
No sé si tú quieres agregar algo, una pregunta, Yo quería cerrar más para redondear estas civilizaciones como Francia que vos dijiste, justamente ellas, digamos, eran las más, o son las más progresistas porque allí se instaló primero la sociedad civilizada, por así decirlo, y por eso que tiene, por ejemplo, tenés los mejores pintores, los más reconocidos, Beethoven, Vicente Van Gogh, tenés las primeras universidades, todas surgieron de ahí, de Europa, y claro, porque allí se establecieron con una mejor convivencia y después ellos vinieron para acá, ¿no? O fueron para África, donde estaban todos los indios que no habían progresado todavía, y por eso es que esos países como Francia, que vos decías, progresan y son un mejor ejemplo, entre comillas. No todo significa progreso. Si niega la ciencia una ley de aborto, por ejemplo, eso no es progreso, eso es un retroceso. Si nosotros negamos los derechos humanos, eso es un retroceso, no es un avance desde mi perspectiva. Y que iba a decir, bueno, no te quería robar más tiempo, te invitaría simplemente a reflexionar y a todo el público, ¿te parece si dejamos un mensaje final cada uno para el público? Que eh, sí, bueno, sí, me parece bien porque en sí quedamos como en un punto muerto. Y me pareció muy interesante el debate, me gustó, estuvo muy nutrido de las diferentes perspectivas. Pues espero que el público, pues viendo las dos puntos de vista que le ofrecemos, se cuestione, inclusive si yo doy mi punto de vista, lo refute, lo cuestione, el de él, tengan una mejor percepción, el que les agrade más. El chiste del debate es ofrecer obviamente al público pues mayor información, un mejor punto de vista. Y pues aparte yo agradezco también tu tiempo. Me gustó mucho el debate, me pareció muy interesante y pues creo que hasta ahí es lo que tengo que decir. sí, bueno, nada, para cerrar nomás, me despido. Gracias al público por asistir a esta charla, debate, no sé. Y, sí, para cerrar, simplemente digo que los dejo con la reflexión de que la vida personal la empezamos a tener desde la concepción, por eso somos personas desde ahí, pero bueno, eh, no sé si querés cerrar con algo. No, yo creo que es válido. Sobre todo hay algo que es muy importante que sepa el público. Siento que es muy importante que si una persona piensa inclusive diferente a ti, se debe de respetar su punto de opinión. Creo que aquí es muy importante respetar el punto de opinión. No faltarle al respeto a alguien, no porque alguien opine es diferente a ti, es porque sea menos o más inteligente. Yo creo que el respeto es la base de todo. Me gustó bastante el debate. Por mí es todo y gracias. Me gustó. Max, tu remera, tu playera me gusta. Gracias desde Aquiles. Que ahorita Ax, estaba en pijama, pero me tuve que cambiar para hacer el debate y arreglarme un poco. Ax, Sí, decirte, sos valioso desde tu misma concepción.